bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña el canciller de la República de Malí, Abdoulaye Diop, quien se encuentra actualmente en Venezuela en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación sur-sur. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas y de amistad desde hace más de 40 años, construidas sobre principios de solidaridad, respeto mutuo y soberanía. Canciller, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, actualmente, hace varios años, como decía en la traducción, que tienen una amistad, tienen cooperación entre ambos países y han firmado un memorando. Quería saber de qué va ese memorando, cuáles fueron los proyectos, lo que arreglaron para llevar a cabo el mismo. Muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por tenerme aquí en este estudio. Estoy aquí hoy en Caracas en el marco de un mecanismo de consulta política establecido entre Venezuela y la República de Mali luego de unos 40 años. Este mecanismo le permite a ambos países poder realizar encuentros regulares para evaluar el estado de nuestras relaciones y también encontrar los medios de dinamizarlas y también intercambiar sobre asuntos nacionales, la situación regional y también la situación internacional para poder acercar más a Venezuela y a Mali. En el documento que firmamos, que es un acta, tiene todos los resultados de nuestras discusiones y trabajos y es un documento que nos va a ayudar a trabajar en los próximos meses en los diferentes sectores que fueron identificados, como la educación, la vivienda, el asunto de la minería, hidrocarburos, agricultura. Entonces, hay varios sectores de interés para que los países sigan fortaleciendo su solidaridad y complementariedad en el marco de una cooperación sur-sur con el respeto de la soberanía de nuestros estados. Bien, hablabas dentro de los puntos del tema de educación. Hay varias becas a unos 30 estudiantes de Malí. Acá en Venezuela se le ha dado becas. Eso también se va a estar extendiendo más al respecto. Se va a hablar de más becas, de qué más se va a estar profundizando en cuanto a la educación, por ejemplo. Efectivamente, hace algunos años Venezuela le otorgó diferentes becas a estudiantes malienses en diferentes sectores. Algunos estudiantes todavía están aquí porque me encontré con ellos el domingo. Unos 10 estudiantes malienses que todavía están aquí en Venezuela. Algunos terminaron sus becas, pero se quedaron para estudiar, realizar estudios de máster o de maestría. Y bueno, en el 2025 Venezuela acordó darle 30 becas para el 2026 a los estudiantes de Mali. Y bueno, me encontré con las altas autoridades y vi que ellas tienen la disponibilidad, sobre todo el presidente Maduro, de darle estas becas a los estudiantes malienses porque es importante poder trabajar para poder, en vez de darle pescado a las personas, enseñarles a pescar. Esto va a favorecer el conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades de nuestros países y estamos muy interesados en continuar con estas becas y que los estudiantes puedan venir aquí a aprender y que puedan desarrollarse en sectores estratégicos como la parte nuclear y la energía. Bien, hubo actualmente también entre todas las reuniones que has tenido un acercamiento con el secretario general del ALBA-TCP, con Rander Peña. Quería saber de qué manera se podría estar dando ese vínculo entre Malí y lo que tiene que ver con el ALBA-TCP.
Sí, vemos también las dinámicas a nivel regional. ALBA, que se estableció como una dinámica de soberanía y de dignidad a nivel de América Latina, y es una experiencia interesante. También en el Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger establecieron una nueva configuración que se llama la Confederación de Estados del Sahel, que trabaja para fortalecer el trabajo común a fin de garantizar la seguridad mutua y luchar contra el terrorismo. Fortalecer también nuestra acción diplomática para que los tres países puedan hablar con una sola voz en la escena internacional. Y también hay un tercer pilar que es el fortalecimiento de la integración económica y el desarrollo entre nuestros tres países. Naturalmente, nuestra organización está basada en las preocupaciones de defender la soberanía de nuestro país, de la dignidad de nuestra población. Y también estamos enfrentando fuerzas neocoloniales e imperiales que tratan de romper con esta dinámica. Y creo que estos valores y principios también son compartidos por el ALBA. Es por esto que hablamos sobre la oportunidad y la posibilidad de poder acercarnos y tener un diálogo y también una colaboración entre el ALBA y la Confederación de Estados del Sahel, que se abrevia AES. Bien, usted también hace poco, bueno, en estos encuentros, ha denunciado las más de 1000 sanciones que tiene Venezuela por parte de Estados Unidos. Me interesa saber al respecto, también que usted fue embajador de Malí en Estados Unidos en un tiempo, y quería saber en este contexto estas denuncias que usted ha realizado por las más de 1000 sanciones, ¿en qué pueden afectar a nuestros pueblos también? Hoy en día, bueno, Venezuela está viviendo una situación que es también similar a la situación que vive mi país, Mali, y que ha vivido hace 3 años. Mi país, Mali, fue víctima también de sanciones ilegítimas, ilegales e inhumanas. Y además hubo sanciones drásticas, el cierre de bancos, cierre de todas las fronteras del país, y eso fue muy difícil para nuestro país. Mali se permaneció de pie. Mali no quiso someterse a estas imposiciones que querían romper con la dinámica política y los procesos que estaban en curso en Mali. El presidente de la transición de Mali y las autoridades de Mali decidieron que nuestro país no va a soportar nuevamente la aplicación de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales. Y trabajamos para darle nuestra solidaridad a todos los países que son víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales. Más de 1000 sanciones contra Venezuela, naturalmente, esto no es aceptable. Son medidas que son contrarias al derecho internacional y las relaciones de los estados deben basarse en el respeto de la soberanía, en la solidaridad y la colaboración y en el diálogo. Admiramos mucho, naturalmente, a Venezuela, porque a pesar de estas sanciones, el presidente Maduro, el gobierno y el pueblo venezolano enfrentan con mucha dignidad esta adversidad y la determinación del pueblo venezolano que busca los medios necesarios para vivir como un Estado soberano, y pensamos que las decisiones políticas de Venezuela deben ser aceptadas por todos, por la comunidad internacional. Usted recién decía que de alguna manera Malí también sufre esto que pasa, comparando con el tema de que hablábamos de las sanciones de Venezuela. Me gustaría saber cuál es la situación actual y esa comparación que usted también realizó con Venezuela, de que de alguna manera también afectan a su país.
Debo decir que las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales que se imponen a Venezuela van mucho más allá de lo que vivió Mali. Son medidas muy inhumanas y muy pesadas, como régimen de sanción y medidas unilaterales contra Venezuela. En cuanto a Mali, bueno, saben que ha habido cambios políticos en Mali. Estos cambios políticos fueron inducidos por la situación de inseguridad en mi país, la situación que está marcada por ataques de grupos terroristas. La situación de seguridad en Mali fue agravada por la intervención de la OTAN en Libia, que se proyectó en el norte de Mali. Hubo grupos terroristas y separatistas que fueron llevados ahí, que amenazan la seguridad de Mali y que exigían la división de nuestro país. Hay muchas fuerzas neocoloniales e imperialistas que están escondidas detrás de estas fuerzas que quieren dominar y que quieren apoderarse de los recursos de Mali. El presidente de la transición actual, el general del ejército Assimi Goïta, y todo el gobierno y el pueblo maliense estamos luchando contra estas imposiciones, pero Mali también recibió un apoyo importante de la comunidad internacional para enfrentar estos grupos. Primero, a través de la presencia de casi 20.000 soldados franceses que se quedaron en Mali, también la fuerza de las Naciones Unidas, que se quedaron 10 años en el país, pero la situación no cambió. Entonces, Mali decidió cambiar el paradigma y dejar de depender de fuerzas extranjeras que tenían unos intereses diferentes a los de Mali. Y pensamos que la seguridad y la defensa de nuestro país, la seguridad y la defensa de los malienses debe estar en las manos de los malienses. Es la decisión de Mali de tomar el control y no depender de otras fuerzas que tienen otros intereses y que crean tensiones con algo que la gente llama comunidad internacional, pero que no tenía ningún apoyo a nuestros intereses. Y dígame, ¿qué significa hoy en día el Sahel para el proyecto de integración y también de soberanía africana? La Confederación de Estados del Sahel, que se estableció, creó una reconfiguración geopolítica de África Occidental que incluye 15 países. La Confederación AS tiene 3 países: Burkina Faso, Mali y Níger. Y estos 3 países están en un espacio geográfico que llamamos Liptako-Gourma. Son 3 países que están enclavados y que enfrentan las amenazas terroristas, que tienen las mismas características físicas marcadas por el avance del desierto. Estos países tienen en común el rechazo de las imposiciones neocoloniales, el rechazo de la dominación de nuestros países por parte de ejércitos extranjeros y también la presencia de terroristas o de organizaciones regionales, porque tenemos una organización regional en África Occidental que se llama CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y bueno, que quieren que las potencias impongan sus intereses en nuestros países, pero nuestros 3 países rechazaron esta dinámica y estamos en una etapa de refundar nuestra región y queremos que nuestros países puedan tener el control de su soberanía, el control de los recursos y también trabajar de forma solidaria para garantizar la seguridad de nuestros países. Uno de los paradigmas importantes en nuestros países es que queremos contar con nosotros mismos para su seguridad. Nuestros países gastan aproximadamente 25% del presupuesto para garantizar la seguridad y luchar contra los grupos terroristas. Esto implica que hoy nuestros países están en una dinámica de emancipación
y de no seguir las imposiciones de las potencias neocoloniales e imperiales, incluso con algunos países de nuestra región que tienen el interés de imponer su voluntad y su poder a Mali o a los estados de la Confederación. Es por esto que nuestros países tienen los mismos retos que Venezuela, porque cada vez que nuestros dirigentes y nuestros países deciden tomar el control, asumir su destino y tomar decisiones económicas que no van en el mismo sentido de lo que gobierna hoy el mundo, entonces quieren crear tensiones y tienen el pretexto de promover la democracia, los derechos humanos, quieren aplicar la política de doble rasero, porque lo que pasa en Mali, bueno, hay otros países que hacen lo mismo, pero las potencias los aplauden. Pero nosotros somos países que decimos decir no, queremos tomar el control de nuestros destinos. En resumen, lo que puedo decir es que nuestros tres países estamos en una dinámica de liberación. Queremos renovar el panafricanismo y trabajar hoy en día para que haya un mundo multipolar, multicéntrico, que permita a cada país contribuir al respeto de la dignidad de su población, pero también para que se respete las decisiones de los países y las decisiones también de los asociados, porque a muchos de nuestros países no se nos permite elegir con quién podemos trabajar. Hoy en día Mali viene a Venezuela para tener relaciones de fraternidad con Venezuela, pero Mali puede trabajar con todos los países del planeta que respeten la soberanía de Mali, que respetan la decisión soberana de Mali, incluso también las decisiones de escoger sus socios y que respeten la dignidad de la población. Entonces, estamos viendo que nuestros países van en la misma dirección. Sin lugar, Rusia y también China son países que han cooperado, sin lugar a duda, con Malí, que cooperan con Malí de alguna manera. Entonces, ¿cómo evalúas el rol de estas potencias como Rusia y China en todo este contexto? Bueno, no nos pueden ver la cara de tontos. Todos los países del planeta, grandes o pequeños, cada uno va a buscar su interés y Mali va a seguir los intereses de Mali y de los malienses. China, Rusia son socios estratégicos de Mali. Rusia, por ejemplo, nos ayudó dándonos acceso a adquirir armas y aeronaves militares para garantizar la seguridad de nuestro país, poder encargarnos de nuestra seguridad. Y nosotros asumimos este trabajo. Con China tenemos la misma asociación, son alianzas que realizan facilidades, pero están basadas en nuestros propios recursos. Bueno, desgraciadamente y por mucho tiempo, muchos países europeos o americanos, estadounidenses, rechazaban que nuestro país tuviese acceso a nuestras armas. Estas armas se vendían a los grupos terroristas. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, vimos las cantidades de armas que se dieron a Ucrania. Cuando Mali estaba en alianza con la Unión Europea en la época, recibimos misiones de formación de la Unión Europea y nos dijeron que la Unión Europea no vendía armas letales. Cuando la guerra inició en Ucrania, de repente vimos que las armas eran autorizadas por la Unión Europea. Y ahí nuestros países se preguntaron, entonces, ¿la vida de un maliense o de un burkinés o un nigerino no tiene la misma valor que el
de una vida ucraniana? Son las preguntas que hay que hacerse en el contexto internacional. Y vemos que hay dobles raseros e hipocresía en la forma en que se enfocan los problemas. Y cuando nuestros países toman decisiones que van en su mismo interés, entonces hay que hacerlo. Tratamos con China, con Rusia en el plano comercial. Entonces, ningún país tiene el derecho de negarle a los otros países la capacidad, la facultad y la posibilidad de tener relaciones económicas, comerciales o de seguridad, si esto va en el sentido de la defensa de los intereses de estos países. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos la charla con el canciller de Malí. ¿Cómo vamos con la charla? ¿Te sentís cómodo? ¿Santi? Está perfecta. Me alegro, entonces. Bueno, quería preguntarte que más allá de lo político y de lo económico, ¿qué tipo también de cooperación busca Malí con América Latina? Podemos pensar también en lo cultural o en otros aspectos, pero ¿cuáles son los puntos más importantes? Lo que Malí busca en una cooperación con Venezuela y también con los países de América Latina de forma general es ayudarnos en una forma de cooperación que cree una complementariedad entre nuestros países, una cooperación que respete la soberanía de nuestros países, un nuevo tipo de cooperación que sea beneficiosa para América Latina y Venezuela y que también sea beneficiosa para nuestros países. Hoy en día, en materia de la transferencia de competencias, por ejemplo, Venezuela es un gran productor de petróleo, Malí también posee muchos recursos y tenemos también recursos petroleros en Malí, tenemos investigaciones y nosotros podemos aprender de la experiencia de Venezuela. Malí puede también adquirir los hidrocarburos que se producen en Venezuela. Malí también tiene una gran producción de oro. Malí es el tercer productor de oro en África después de Sudáfrica y Ghana. Y bueno, también Malí es el primer productor de África subsahariana de algodón, pero este algodón solamente se transforma en un 7%. Entonces, me parece que hay posibilidades para nuestros países de desarrollar transferencia de tecnologías, establecer relaciones comerciales y fortalecer las capacidades, porque hoy en día nuestros países tienen excelentes relaciones políticas, relaciones de solidaridad, de fraternidad, relaciones de amistad, pero son relaciones económicas las que ayudan a avanzar aún más los países. Venezuela y América Latina no están muy lejos de África, solamente que no tenemos los medios de conexión física, ya sea por barco o aéreo, para poder acercarnos más. Un amigo venezolano me decía que Caracas está a casi 5 horas de vuelo de Cabo Verde. Entonces, si se hace directamente este vuelo. Entonces, es importante establecer las infraestructuras necesarias. Lo que debemos fortalecer son los vínculos económicos, porque vemos las reglas de la economía mundial que no están en favor de nuestros países. Es por eso que debemos trabajar juntos. Pensamos que hoy con los BRICS y otros tipos de mecanismos que se establezcan, nuestros países deben inventar y reinventarse para encontrar medios de cooperación
que no permita el desequilibrio entre las relaciones de los países del sur. Debemos acercarnos aún más. Hay muchas posibilidades en África. En Mali tenemos poblaciones que son jóvenes en un 70%. Tenemos muchas posibilidades agrícolas, recursos hídricos. Tenemos en África muchas posibilidades. Entonces, no tenemos que pasar por antiguas potencias para poder trabajar juntos con Venezuela. Buen punto ese que decías de los BRICS, ya que hay muchos países que lo están integrando, ¿no? BRICS más, BRICS Plus, y más todos los países que están alrededor y posiblemente se puedan integrar. ¿Qué tanto acercamiento hay de Malí con los BRICS? Como los demás países de la Confederación de Estados del Sahel, Burkina y Níger, vamos a marcar nuestros intereses en cuanto a los BRICS. Bueno, en el plano político queremos que haya un mundo multipolar, multicéntrico, con relaciones equilibradas entre los países. BRICS ayuda a esta dinámica. Pero también trabajamos en el plan económico, en el plano del desarrollo. Los BRICS establecieron mecanismos, ya sea en cuanto a intercambios monetarios o financieros, instituciones financieras como el Banco de los BRICS, que ofrecen condiciones de financiamiento más favorables para nuestros países que las condiciones a las que estamos acostumbrados con otras instituciones financieras internacionales. Y por todas estas razones pensamos que los BRICS constituyen una alternativa, no la única, pero una alternativa al mundo unipolar y desequilibrado en el que nos encontramos. Bien. Y para ir finalizando, quería hacer énfasis en el tema de Palestina, porque Malí y porque, bueno, durante todos estos días que estuviste también hablando con el canciller de la República de Venezuela, con Iván Gil, has expresado tu rechazo también a las acciones, a las agresiones contra el pueblo palestino, contra el genocidio y también por el tema de la ocupación, ¿no? Entonces, quería saber qué acciones concretas está tomando el gobierno de Malí ante esto o qué piensa tomar ante esto que está pasando, ante este genocidio israelí en Palestina. Mali, bueno, desde siempre ha tenido una posición de principio, de solidaridad con el pueblo palestino y pensamos que la autodeterminación del pueblo palestino debe respetarse y ya es el momento de encontrar una solución política que permita a los palestinos tener un Estado y que vivan al lado de Israel con paz y seguridad. Desafortunadamente hay muchos desafíos para lograr esta etapa. Las atrocidades y crímenes que se cometen en la Palestina ocupada son terribles, son crímenes de lesa humanidad y son injusticias que deben llamar la atención de la conciencia de los demás países. Entonces, había países que acusaban a Mali de violaciones de derechos humanos y estos grandes países en realidad son cómplices de lo que está pasando en Palestina. Y bueno, entonces es importante decir que la comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades y ponerle fin a estos crímenes y a estas atrocidades contra el pueblo palestino y permitir a las poblaciones afectadas en Gaza y Palestina recibir ayuda humanitaria. Y además es más que urgente que se encuentre una solución política para poder permitir que los palestinos puedan tomar el control de su Estado. Estamos de acuerdo, canciller, que las organizaciones internacionales
están haciendo prácticamente un saludo a la bandera, caso omiso ante lo que pasa. O sea, tienen un discurso al respecto, pero hay falta de sanciones. Hay palabras, pero no hay acciones concretas. Bueno, quiero decirle que estamos en una crisis mundial. Estamos en una crisis de la gobernanza mundial. Tenemos una crisis de liderazgo a nivel mundial. Las organizaciones que fueron creadas para gestionar este tipo de situaciones, incluso la ONU o el Consejo de Seguridad, están divididas y no pueden asumir sus responsabilidades. Entonces, es importante que haya un cambio. El mundo debe reinventarse y encontrar una solución, porque es una minoría hoy en día que está dirigiendo el mundo. La configuración del mundo actual no es la configuración de los años 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad y la legitimidad necesaria para solucionar estos problemas con las instituciones más apropiadas. Las instituciones deben adaptarse a la emergencia de los poderes económicos y políticos que han surgido en el mundo, pero que no son considerados hoy en día cuando se buscan soluciones. Esto es lo que explica la crisis en la que nos encontramos y también el miedo de estas grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al espacio que se le deben dar a estas nuevas fuerzas. Es por esto que estamos en esta crisis, ya sea en Palestina o en otro lado, lo que ocurrió en la región con Irán. Nuestras organizaciones son espectadoras de asuntos que ellos deben resolver. Muchísimas gracias, canciller. Fue un gusto haberlo tenido. Muchas gracias. Gracias a ti.